Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a ver la siguiente parte de ejercicios de movimiento vertical, tanto de caída libre como de lanzamiento vertical. Vamos a empezar analizando las siguientes circunstancias. Me dice, ¿qué ecuación permite calcular la velocidad con que llega al suelo un objeto que se suelta desde una altura h? Como podemos darnos cuenta, nos está pidiendo que calculemos la velocidad final. Aquí dice calcular la velocidad con que llega al suelo de un objeto que se suelta. Si nos dice que se suelta, entonces nos está hablando de velocidad inicial y una altura h. Por lo tanto, podemos utilizar la fórmula de literal a, ya que puedo calcular la velocidad final. La velocidad inicial conocemos y la altura, como mencionaba en el ejercicio, conocemos. Dice la siguiente pregunta, ¿se puede utilizar la misma fórmula de ecuación para resolver todos los ejercicios? Pues como todos sabemos, no podemos utilizar la misma fórmula, ya que todo dependerá de los datos que me dé el ejercicio y de la incógnita o incógnitas que me permita calcular lo que se pide en cada uno de los ejercicios. Entonces no podemos utilizar la misma fórmula en todos. Y dice que se debe tomar en cuenta para escoger una fórmula o una ecuación. Igual debemos tener en cuenta qué datos tenemos y qué me pide calcular, qué incógnita. Entonces, en base a esos análisis, escogeremos la fórmula adecuada. Sí, las sugerencias para resolver ejercicios, pues el primero es leer el ejercicio las veces que sean necesarias hasta que quede claro y entendido qué es lo que nos dice. Seguidamente, identificamos datos de incógnitas. Luego verificamos que los datos estén expresados en un mismo sistema de unidades. Escribimos las ecuaciones del movimiento para ver cuál de ellas podemos utilizar. Una vez que seleccionamos la ecuación indicada, pues reemplazamos dato para finalmente resolver las operaciones indicadas que veremos en los ejercicios más adelante. Recordemos que el movimiento vertical es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la gravedad es positiva si el cuerpo está cayendo, ya que se trata de un movimiento acelerado, y la gravedad es negativa cuando el cuerpo sube, ya que se trata de un movimiento retardado. ¿Sí? En muchos casos, la gravedad la tomamos como 10 metros por segundo al cuadrado y cambiamos la distancia por altura, ¿no? El valor de gravedad, todos sabemos, vale 9,81, pero en algunos de los ejercicios pues nos pide que la gravedad redondeemos a 10 metros por segundo al cuadrado. Eso dependerá de cada uno de los problemas planteados. También sabemos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada medido en intervalos ubicados en los mismos niveles, ¿sí? Es decir, para un mismo nivel, el tiempo de subida y el tiempo de bajada van a ser iguales. Y esto nos da como resultado que el tiempo de vuelo es la suma del tiempo que se demora un objeto en subir más el tiempo que se demora el mismo objeto en bajar. Entonces aquí tengo tiempo de vuelo es igual a tiempo de subida más tiempo de bajada. Y finalmente las fórmulas que ya conocemos. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más las gravedades por altura. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por gravedad y por tiempo al cuadrado. No olvidemos que todo lo que es velocidad en el sistema internacional se mide en metros por segundo. La altura se mide en metros, el tiempo se mide en segundos y la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Bien, con estas indicaciones vamos a desarrollar el primer ejercicio. Dice, desde una torre se deja caer una piedra que tarda 6 segundos en llegar al suelo. Calcule la velocidad con que llega al suelo y la altura de la torre. Tome que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Sacamos datos. Me dice, desde una torre se deja caer. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Tarda 6 segundos. Entonces, tenemos que el tiempo es 6 segundos y la gravedad que me decía ahí 10 metros por segundo al cuadrado. Como incógnitas, ¿qué me dice? Calcule la velocidad con que llega al suelo. Entonces me está pidiendo que calcule la velocidad final. Y la altura de la torre, entonces me está pidiendo que calcule h, la altura. Ya tenemos los datos, vamos a observar las unidades. Miren, las unidades en el sistema internacional está en metros y todo está en segundos, por lo tanto, las unidades son
no hay necesidad de transformar ninguna unidad. Seguimos con el siguiente proceso, que es tener a la mano las ecuaciones. Aquí tenemos las ecuaciones y vamos a analizar con cuál de ellas podemos calcular el literal A que me dice la velocidad final. Entonces observo los datos. Miren, si observo los datos, yo puedo utilizar la segunda fórmula, ya que me pide que calculemos la velocidad final, la velocidad inicial conozco, la gravedad conozco y el tiempo también conozco. En este caso también en cuenta que el cuerpo dice se deja caer y en la caída el movimiento es acelerado y por lo tanto la gravedad será positiva. Entonces, como mencionamos, vamos a utilizar la segunda fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Reemplazo datos. En lugar de velocidad inicial veo los datos, vale 0. En lugar de la gravedad vale 10 y en lugar del tiempo vale 6. Seguidamente hacemos las operaciones. 6 más 10 por 6, 60. Y la velocidad final es igual a 60 metros por segundo. Con eso ya tengo calculado la velocidad con que llega al suelo. Vamos ahora a calcular el literal B, que es la altura. Para la altura vamos a utilizar la tercera fórmula, ya que conocemos velocidad inicial, conocemos el tiempo, conocemos la gravedad. Entonces reemplazamos en la tercera fórmula. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Reemplazo datos. En lugar de velocidad inicial voy a los datos. Miren, vale 0. En lugar del tiempo vale 6. Un medio. Gravedad vale 10. Y tiempo que vale 6 al cuadrado. Resuelvo las operaciones. 0 por 6, 0. Un medio. 10. 6 al cuadrado. 6 por 6, 36. Entonces aquí tengo 36. Finalmente hago las operaciones. Un medio por 10 por 36 me da 180. Por lo tanto, la altura es 180 metros. Y con eso tenemos calculado la velocidad con que llega al suelo, 60 metros por segundo, y la altura de la torre desde donde se dejó caer la piedra, que es 180 metros. Vamos a resolver un segundo ejercicio. Un niño arroja una pelota verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Calcula el tiempo de vuelo y la altura máxima alcanzada. Tome como gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí tenemos en el gráfico, miren, el niño está lanzando la pelota hacia arriba. Recuerden que la pelota llega hasta un punto donde su velocidad final vale 0 y de ahí nuevamente empieza a regresar. Entonces vamos a sacar datos y las incógnitas respectivas. Dice se lanza hacia arriba con una velocidad de 15 metros por segundo, entonces tengo que la velocidad inicial 15 metros por segundo. La gravedad me dice 10 metros por segundo, pero en este caso el cuerpo está subiendo, el movimiento es retardado, por lo tanto la gravedad es negativa. En el punto más alto la velocidad final vale 0, entonces velocidad final 0. Y nos pide que calculemos el tiempo de vuelo y la altura máxima que alcanza. ¿Sí? Observamos las unidades. Miren, en el sistema internacional todo está dado en metros y todo está dado en segundos, entonces las unidades están correctas. Las ecuaciones, recordamos, el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más tiempo de bajada, o a su vez tiempo de vuelo es igual a 2 tiempos de subida, ya que recordemos que el tiempo de subida, dijimos, es igual al tiempo de bajada. Y las fórmulas que ya conocimos en el ejercicio anterior. Veamos qué fórmula podemos utilizar para poder calcular el tiempo. Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos, miren, conozco velocidad inicial, conozco velocidad final, conozco gravedad, por lo tanto puedo utilizar la segunda fórmula. Miren, velocidad final conozco, velocidad inicial conozco, gravedad conozco, y con eso yo puedo calcular el tiempo. En este caso tendríamos que calcular el tiempo de subida. ¿Sí? Entonces utilizamos la fórmula, miren, y reemplazamos datos. En lugar de velocidad final 0, en lugar de velocidad inicial 15, en lugar de gravedad menos 10. Y vamos a despejar el tiempo. Para despejar el tiempo no se olviden que pasamos las cantidades que tenemos aquí, los números, con la operación contraria. En este caso el 15 está sumando, aquí sobreentiende que está un signo más, si está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces me queda menos 15 igual a menos 10 por t. El 15 que aquí se consideraba positivo, pasamos al otro lado con signo negativo.
El 10, miren, el menos 10 está multiplicando el tiempo. Si está multiplicando el tiempo, pasa al otro lado a dividir. Entonces me quedaría menos 15 dividido para menos 10 igual a tiempo. Y si divido, me quedaría menos con menos más, 15 dividido para 10 a 1.5. Por lo tanto, el tiempo es igual a 1,5 segundos. Pero ese es el tiempo de subida. En el ejercicio me pide calcular el tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo de vuelo me dice que es 2 veces el tiempo de subida. Ya que si en subir, observemos el gráfico, si en subir se demora 1,5, en bajar también se va a demorar los 1,5 segundos. Por lo tanto, el tiempo de vuelo sería 2 por 1.5 y eso me da un tiempo de vuelo de 3 segundos. Y con eso ya tenemos calculado el tiempo de vuelo. Bien, vamos a calcular ahora el literal B, la altura máxima. Entonces utilizamos la tercera fórmula. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Reemplazamos datos, velocidad inicial vale 15, el tiempo de subida, porque para la altura máxima solo ocupo el tiempo de subida, entonces sería 1,5, un medio, la gravedad menos 10 y el tiempo 1,5 al cuadrado. Realizamos las operaciones, 15 por 1.5 me da 22.5 más un medio por menos 10. 1.5 al cuadrado es igual a 2.25. Sigo realizando las operaciones, 22.5 más por menos un medio por 10 y por 2.25 me da un valor de 11.25. Finalmente resto y me queda que 22.5 menos 11.25 es igual a 11.25. Por lo tanto, la altura máxima a la que llega este balón es de 11,25 metros. Desde que parte hasta el punto más alto, esa altura me está diciendo que vale 11,25 metros. Y con eso tenemos calculado el tiempo de vuelo y la altura máxima a la que llega el balón.